Buenas tardes, el Señor les bendiga. Soy el pastor Juan Carlos Lara, aquí desde Manantial de Vida para las Naciones. Una bendición estar con ustedes nuevamente hoy en esta tarde preciosa que Dios nos ha dado para compartir nuevamente una palabra de edificación y dirección que Dios tiene para nosotros en esta vida. Yo te invito para que te enfoques en la palabra que el Señor nos dé y trates de sacar el mejor jugo de todo esto, porque para tu bien es que estás en este momento escuchando esta palabra y Dios la trae precisamente para bendecir tu vida. ¿Por qué te parece si antes de que comencemos este estudio hacemos una oración e invocamos el nombre del Señor? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor eterno, por esta bendición que nos das, Señor soberano, de poder tener este estudio en el cual te pido, Señor, invoco tu nombre, Dios mío, y te pido, Señor, que pueda fluir mensaje, que pueda fluir dirección y esperanza, y sobre todo ese alimento espiritual que necesitamos, Señor Santo, en este caminar, en esta fe preciosa que nos has dado, Señor Santo, y que esta palabra sea de bendición, Señor Santo, principalmente para aquellos, Dios mío, quienes en este momento, Señor Santo, necesitan de ella. Padre, yo te pido, porque en realidad necesitamos todo de ella. Bendícenos y que fluya tu palabra por obra de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. En el nombre de Jesús nuestro Señor te lo pido. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Pues tenemos un título el título que tenemos es sobre la compasión, ¿no? La compasión es algo que tiene su significado, ¿no? El significado de compasión es cuando alguien mira que alguien está en necesidad y entonces se aprovecha, se acerca con las cosas que necesita esa persona. Vale decir que si tú tienes para dar a alguien que está falto de lo que tú tienes y tú lo miras, ya sea en sufrimiento, en agonía o con hambre o con problemas, y tú tienes la bendición de poder bendecirlo, pues entonces tú estás teniendo compasión de esa persona. Y eso es lo que es la compasión. Dios ha tenido desde un principio compasión por nosotros, compasión de nosotros durante pues todas nuestras vidas. Quiero leerte una escritura que nos lleva a entender cómo Dios está lleno de compasión. En este caso, Jesucristo, aquí en el capítulo 8, verso 1 en adelante, no voy a leer muchos, pero dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. ¿Sí? ¿Cómo dice aquí el Señor? Tengo compasión de ellos. Cristo sintió compasión por aquellos que tenían necesidad. Cristo sintió compasión por aquel hombre que estaba ciego y cuando le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y le dijo que tenga vista, y entonces le dio la vista. Cristo tuvo compasión de aquella mujer cananea que pidió por su hija, que estaba en casa y que tenía un demonio, y Cristo liberó a su hija de eso. Cristo también tuvo compasión de aquel romano y su hijo que estaba a punto de morir en el momento en el cual el romano se acercó a Cristo y le declaró su necesidad y le dijo: vete, tu hijo está sano. Cristo tuvo compasión de la hija de Jairo, que ya estaba muerta para cuando llegó ahí y la resucitó. Según nos dice la Escritura, Cristo tuvo compasión durante todo su ministerio, porque esa es la naturaleza de Dios, tener compasión por nosotros, tener compasión por mí, por ti. Todos los días nosotros nos levantamos y abrimos nuestros ojos y aquel que cree en Dios le da gracias a Dios porque sabe que la misericordia, la compasión de Dios está sobre uno, y entonces nos bendice porque tenemos necesidad de algo, en este caso de vida, de salud, de los alimentos, de las cosas que necesitamos. Entonces la compasión de Dios siempre está atenta hacia nosotros, porque Dios es amor. Dios
está constantemente teniendo ese sentir, ese amor fraternal, paternal, yo lo diría, por nosotros. La compasión de Dios es lo que te mantiene a ti de pie. Tener compasión de Dios en nuestro corazón, en nuestra forma de ser o aplicar o vivir en compasión es algo precioso, porque de seguro que Dios no nos llamó nada más para que nosotros recibamos compasión de Él, no, sino como dice la Escritura también, ¿no? Recibiste de gracia, pues dad de gracia. O sea, si has recibido gracia de Dios, pues entonces ahora tú también da gracia. Si has recibido compasión, ahora te toca a ti y a mí tener compasión por los demás. Y mira, el apóstol Pablo dice que el Señor Jesucristo dijo que es mejor dar que recibir. Entonces, cuando tú tienes compasión, estás dando de lo que es tuyo. Y es el sentir más precioso, es la satisfacción más preciosa que un ser humano puede tener. Piensas que se siente muy bonito cuando te dan. Te entiendo. Pero cuando tú das por amor, cuando tú das porque sabes que hay una necesidad y tienes compasión de aquella persona que viene a ti o que simplemente tú quieres bendecirla, es un sentir inigualable. Eso es algo maravilloso, porque esa es la naturaleza de Dios, el de estar proveyendo, el de estar dándonos siempre. Entonces, vamos a leer algunos versículos que nos van a ayudar un poco más a entender sobre lo que es la compasión. Aquí en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23, estoy leyendo sobre de la Biblia, Nueva Versión Internacional, dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Fíjate lo que dice aquí. Dice que la compasión de Dios jamás se agota, porque Dios es amor. Y esta compasión es la que te sostiene, la que me sostiene a mí. Entonces, si Dios, como te había dicho, es un Dios de compasión, Él quiere que nosotros también estemos llenos de compasión, que también nosotros tengamos compasión por nuestros semejantes y bendecir a los demás. Vamos a ver una serie de circunstancias donde la compasión trabaja, como por ejemplo en el perdonar. Fíjate lo que dice aquí en Efesios capítulo 4, 32. Dice: más bien sean bondadosos y compasivos, o sea, con compasión unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Cuando alguien ofendió, cuando alguien hizo mal, muchas veces cuando la persona se da cuenta de lo que hizo, pues se siente mal, ¿no? Y necesita de esa compasión tuya, en el sentido de que lo perdones. Tú tienes algo que esa persona necesita, tu perdón. Ahora, si es una persona que no siente ni el más mínimo remordimiento con respecto a lo que te hizo o a lo que hizo, doblemente esa persona necesita compasión. ¿Por qué? Porque vive en ignorancia. Y la ignorancia es mala. La ignorancia nos hace perdernos de muchas cosas preciosas de Dios. La ignorancia de Dios es mala. Entonces, doblemente ten compasión de esa persona. Perdónalo sin que te pida perdón. Pero a la vez ten compasión y pide a Dios por ella, o trátalo con amor, para que entonces se dé cuenta del error que cometió y vea que si tiene algún tipo de coraje contigo, se dé cuenta pues que no es así, que tú no estás en ese mismo sentir que esa persona está. Entonces, nosotros tenemos compasión para cuando perdonamos, nuevamente porque tenemos algo que puede bendecir a alguien más. Aquí en la segunda carta de Corintios, capítulo 1, verso 3 al 4, también la Escritura nos habla de que la compasión tiene que ver con el consolar, con consolación, el consolar a alguien que está en necesidad. Fíjate lo que dice, es segunda de Corintios 1, 3, 4, dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela
en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Sí, cuando tú estás sufriendo, al menos aquí en este caso, cuando nosotros estamos en tribulaciones, cuando nosotros estamos en tristeza, cuando nosotros estamos en dolor, en miedos, o pasando por turbulencias feas en nuestra vida, dice la Escritura que el Espíritu Santo, el cual Cristo le llama el Consolador, viene con consolación a tu vida y te consuela en el sentido de que te hace sentir de que Él está contigo. Sus palabras, cuando las lees en momentos tan adversos, te traen consolación, te traen esperanza. Entonces, la compasión, tú tienes más bien compasión de alguien cuando tú vas y consuelas a esa persona. Muchas veces las personas no necesitan un consejo de parte nuestra, sino lo que necesitan, si están pasando por una situación difícil en su vida, es que tú estés ahí con ellos, es de que tú compartas un tiempo con ellos. Nuevamente, quizás no tienes el consejo, quizás no tienes lo que la persona necesita, pero sí está tu persona, sí estás tú para que vayas y consueles a esa persona con tu compañía. Hay mucha gente que vive sola en este mundo. Hay mucha gente que vive con amarguras porque no perdonó o porque tal vez tomó la decisión de vivir una vida apartado de los demás, juzgando a los demás, qué sé yo, cosas parecidas como esas. Entonces, estas personas luego son muy tristes, son muy solas, están muy abandonadas. Y aquí es donde se necesita la compañía de aquellos que quieren consolar a aquellos quienes están solos o quienes se apartan y se sienten solos. También consolar a alguien, como por ejemplo cuando perdió a un ser querido, cuando le dieron una mala noticia, quizás que le dijeron que tiene un cáncer o una enfermedad terminal, y lo que necesita es alguien que esté ahí con ellos, que sepan que no están solos, que sepan que pase lo que pase o venga lo que venga, no van a estar solos en el momento en que la desgracia pueda tocar a sus vidas, en este caso la muerte, si alguien tiene algún tipo de enfermedad, o como te digo, si alguien perdió a un ser querido, tu compañía es consuelo, y eso es compasión. Vale decir en pocas palabras, tener compasión es darle consuelo a aquel que necesita de tu presencia, que necesita de tu compañía en este sentido. Y así es Dios con nosotros. A veces tú piensas que tú estás solo, pero Dios está con nosotros. Es como aquella ilustración donde a un muchacho que se sentía muy afligido caminaba sobre la arena junto al mar, a la orilla del mar, y le declaraba al Señor, Señor, ¿por qué no estuviste conmigo en los momentos más difíciles? Y entonces el Señor le respondía, bueno, yo he estado contigo siempre. Sí, pero cuando yo iba caminando nada más miré las huellas de mis pies. Y entonces él le contesta y le dice, no eran las huellas de tus pies, sino las huellas mías, las de mis pies, porque yo te llevaba cargado. El Señor siempre está con nosotros. Él nunca se aparta de nuestras vidas. Aún en los momentos en cuando tú tienes momentos de rebeldía, de enojo o de descontento con Dios, ni aún así Dios se aparta de ti. ¿Por qué? Porque Dios está lleno de compasión. La compasión del Señor traspasa y hace sentirlo a uno muy bien. También la compasión es un acto de amar con un afecto espiritual. Cuando tú amas en un sentido espiritual, no carnal, sino espiritual, por lo cual tú tienes compasión hacia los demás. Dice aquí la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8, dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Entonces, practica el amor fraternal y en
En este sentido, a lo que yo te quiero decir es de que practiques un amor espiritual fraternal. ¿Cuál es el amor espiritual fraternal? Para cuando tú te acercas a una persona con una mentalidad cristiana, con una mentalidad bíblica, con una mentalidad divina, la cual el Señor ha revelado a tu vida. Cuando llegas con un sentido espiritual a acompañar o a bendecir o a amar a alguien que está en necesidad. Y no es nada más con tu afecto humano, ¿no? Sino con el espiritual. Llegas con oración, llegas con palabras de esperanza, llegas con consejo espiritual, llegas con palabra de Dios hacia esa persona y le declaras a esta persona, como te decía, esperanza y dirección. Y la fe de ambos hará que esta persona sea bendecida. Entonces, ese es un afecto espiritual. Cuando tú acoges a alguien en amor, pero en un amor divino, en un amor bíblico, en un amor espiritual. También el ser compasivos es una actitud solidaria. Cuando tú tomas una actitud de solidaridad hacia alguien, ahí estás siendo compasivo, ahí estás aplicando compasión a alguien. Dice la Escritura aquí en Romanos 12:15, dice: alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vale decir que tú te solidarizas con alguien que está, independientemente del estado de ánimo que tenga, ya sea en lloro o en alegría, pero tú estás ahí con esa persona. Vale decir, caminan los dos juntos. Ríes cuando ríe, lloras cuando llora. Y es nuevamente un sentido de compañía, de compañerismo el que tú traes a esta persona. El ser solidario es tener compasión de nuestros semejantes, no dejarlos solos. El decirles: mira, lo que te pasa a mí también me pasa a mí. Entonces, yo me pongo en tus zapatos, yo estoy contigo. Ya hasta ahorita hemos visto algunos ejemplos de cómo y en qué sentido uno puede aplicar la compasión. Pero nuevamente quiero recalcarte una cosa. La compasión es algo que de Dios viene y si tú aplicas esa compasión, si tú aprendes de esta compasión, vas a ser una persona que viva una compasión divina. Fíjate lo que dice aquí la Escritura en Isaías capítulo 49, versos 15 y 16. Dice: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Claro que no. Dice: aun cuando ella se olvidare o se olvidará, dice el Señor, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en la palma de mis manos. Tus muros siempre los tengo presentes. Está hablando en el sentido singular porque se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén. Pero en realidad se está refiriendo al pueblo. Entonces, estás grabado en la mano de Dios. Día con día, Dios está aplicando, manifestando y dándote de su compasión. Por ningún momento pienses que Dios se aparta de ti. Aunque no lo mires con tus ojos, o aunque mires que las cosas aparentemente están como peor que nunca, el Señor está ahí. Y con una invocación que tú hagas de fe a Él, la compasión del Señor va a venir sobre tu vida y te va a hacer libre. Una de las cosas que yo he aprendido en la vida cristiana que he llevado con el Señor es de que en el último momento, a veces en los peores momentos de mi vida, en el último momento, cuando ya digo, ya se acabó, ya se terminó, Él aparece. Él aparece con su mano redentora, con su mano de bendición, con su mano salvadora, y me bendice. Y me hago la pregunta y digo: ¿por qué te esperaste hasta este momento, Señor? ¿Por qué? Porque durante todo ese transcurso que estuve yo padeciendo, Él me estaba formando, Él me estaba moldando. Cuando uno sufre, cuando uno prueba del dolor, uno entiende la vida.
Dice la Escritura que el amor es sufrido. Uno entiende el amor, uno comprende, uno aprende, uno crece. Cuando uno pasa por la calle de la amargura, del dolor, de la angustia, la compasión de Dios al final se presenta. Eso lo digo por si estás pasando en este momento algún tipo de circunstancia donde digas que, caray, no me amanece, no amanece el día. Te va a amanecer. Lo que tienes que hacer es no perder la confianza y seguir creyendo, porque Dios va a venir a tu vida. La compasión también puede ser en tu vida como tu vestidura, tu esencia, tu naturaleza. Una persona llena de compasión es una persona a la cual nos gusta ir. Cuando tenemos nosotros momentos difíciles y que no sabemos qué hacer, nos gusta ir hacia esa persona porque sabemos que es una persona que tiene compasión por su prójimo, que tiene compasión por nosotros, y que sobre todo esa compasión que tiene por nosotros no es de doble sentido en el cual después nos pida algo. Y eso es lo que Dios quiere que hagas, porque Dios es así. Aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. O sea, el Señor quiere que uno se vista de esa compasión, de ese amor fraternal espiritual, que sea tu vestidura, que sea tu naturaleza. Yo te pido una cosa: cambia tu manera de ser. Deja de ser rencoroso, deja de ser vengativo, deja de ser negativo, deja de ir en contra de las cosas, deja de buscar siempre cualquier excusa para perder la cabeza y vivir molesto, vivir enojado, vivir amargado, y cambia tu actitud. Ten compasión de los demás, ten compasión de aquel que necesita, aunque haya hecho algo malo, necesita que alguien tenga compasión de esa persona, en el sentido en el cual mire un foco de esperanza, una luz de esperanza, y quizás se arrepienta y sea renovada y transformada por ese arrepentimiento para la gloria de Dios. El reino de los cielos necesita cristianos, hombres y mujeres que estén llenos de compasión por su prójimo, que no estén a la orden del día para condenar, para maldecir, para decir lo peor hasta de lo que se van a morir las personas. No, hermanos, que esa no sea tu mentalidad, que esa no sea tu forma de ser. Revístete de compasión, camina en una naturaleza llena de compasión como tu Señor Jesucristo está lleno de compasión. A veces pensamos y decimos: ¿por qué será que la gente a la cual le llevamos el Evangelio no viene a los caminos de Dios? Porque muchas veces esas personas, nosotros no nos damos cuenta, pero nos conocen. Y nos conocen porque tal vez a lo mejor somos rudos. Quizás no vale la pena decir tanto como seamos, pero miran cosas en nosotros que no les damos confianza para que ellos vengan a nosotros y crean que vamos a tener compasión de ellos, y entonces vengan a los caminos de Dios. Busca revestirte de compasión. Una persona que también tiene compasión es una persona que vive en justicia, que hace lo justo, que hace lo correcto. En Zacarías capítulo 7, versículo 9 al 10 dice: así dice el Señor Todopoderoso: juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros, no opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres, ni maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. El año pasado se acercaba una mujer a mí y platicábamos sobre un tema que a la gente en estos días me ha venido por hablar, que es de políticos. ¿Por qué? Porque tenemos ahorita una persecución aquí en Estados Unidos con respecto a que no somos queridos, principalmente nosotros los latinos o los extranjeros.
y me hablaba de cómo ella estaba de acuerdo en todas las leyes o cosas que quería hacer el presidente que tenemos en este gran país. Entonces, pues yo le exponía a ella, ¿verdad?, las cosas que consideraba, ¿verdad?, que no estaban bien. Pero ella me declaraba, bueno, es que si tú dices que eso no está bien, también mira esta otra parte. Estos problemas están por esto y por esto. Y no estoy hablando muy claramente de la conversación que teníamos por respeto, pero una cosa sí se me ocurrió decirle a ella, con lo cual aparentemente creo que la discusión, porque se estaba llevando a una discusión, se terminó. Y yo le decía a ella, está bien mirar por los intereses de esta nación, pero si los intereses tuyos para tu nación no tienen compasión, no sirven. Porque una cosa que tiene la compasión es de que la compasión es pareja, es para todos. Dice aquí la Escritura, juzguen con verdadera justicia y muestren amor y compasión. Tú no te puedes parar y decir, vamos a hacer esto ofendiendo a otros. Yo le decía, yo lo único que quiero ver aquí en esto es compasión. Como ahorita el problema que estamos teniendo con lo de DACA, que se ha utilizado para cosas políticas, intereses políticos. Pero estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas que gracias a Dios están en este país. De la manera como hayan llegado, están en este país. La Escritura dice que de Dios es la tierra, el mundo, su plenitud y todo lo que habita en ella, allá en el Salmo 24. Lo que hace falta es compasión, que alguien tenga compasión de nuestra gente, para aquellos quienes están batallando en este país por documentos. Y tú puedes hacer la diferencia orando, pidiendo. Quizás no eres un político, quizás no te gusta meterte en cosas de políticos, pero tienes al Dios Todopoderoso, que es tu Padre, al cual tú le puedes pedir de corazón, porque Él mira las oraciones de corazón, para que la compasión de Dios pueda venir a mucha gente en este gran país donde estamos. Donde estamos, como les digo, estamos en persecución. Aplica justicia, sé justo, aprende de esos malos ejemplos de aquellas personas que no tienen compasión de los demás. Aquí en el Salmo 103, verso 13, también la Escritura nos habla de que la compasión de Dios se manifiesta en la obediencia. Vale decir, en las palabras que hemos estado haciendo, tú vas a ser una persona que tienes compasión porque aplicas lo que Dios te dice. Dice, tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Y cuando dice temer, no es de que estés ahí todo angustiado, hay que mirar hacia Dios. No, temer se refiere en un sentido en el cual tú oigas la voz de Él y la practiques, la hagas. Aquí, así como nos acaba de decir en el versículo anterior, aplica justicia, aplica verdad, aplica cosas correctas en tu vida. Entonces vas a ser una persona que tiene compasión. ¿Por qué? Porque estás tomando el buen consejo y ese buen consejo te está llevando a aplicar compasión por los demás. También Dios se compadece de nosotros en nuestras debilidades. No te sientas tú como que si pareciese que el mundo se acabó. Mira, vete lo que dice aquí la Escritura, Hebreos 4 al 15, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Cristo fue tentado en todo como nosotros, pero sin embargo venció la tentación, venció las artimañas del diablo y les dijo, no, si Él es poderoso, como dice la Escritura, para vencer al tentador, también va a ser poderoso para bendecirte a ti y no caigas en tentaciones como esas. En este caso, en la debilidad también Dios tiene compasión de ti.
Y esto ya, es como digamos algo más que tiene que ver con Dios, con nuestras vidas, hacia nuestras vidas. Así que no te sientas que estás solo. Pide a Dios y aclama a Dios y dile que te dé fortaleza y fuerza para que no seas débil y caigas en los mismos errores que has caído siempre. ¿Por qué? Porque Dios tendrá compasión de ti. También Dios se compadece en la paciencia. Dice, por eso el Señor, aquí en Isaías capítulo 30, versículo 18, dice, por eso el Señor los espera para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia, dichosos todos los que en Él esperan. Entonces, hablando de esa debilidad, yo te invito a que esperes en Dios, a que tú le pidas y le aclames al Señor que te dé fortaleza para que, como te había dicho, no caigas en el mismo error o en las mismas cosas que sueles hacer. Huye de ellas, pero aclama a Dios, pídele a Dios y Él te va a dar una fuerza sobrenatural para que tú te apartes y no tengas más esa ansiedad de estar haciendo, de querer hacer a esas cosas que daño te hacen. Finalmente, tener compasión es ayudar a alguien como aquí escribía, con fuerzas más allá de tus fuerzas. Esforzarte en tener compasión por los demás. Porque el diablo no quiere que tengas compasión tú de nadie. El diablo no quiere que tú bendigas a alguien, digamos, económicamente. El diablo no quiere que tú le des a otras personas si están en algún tipo de necesidad y tú tienes algo para darles. El diablo no quiere que tú perdones a alguien. El diablo no quiere que tengas tu compasión de nadie. El diablo quiere que seas igual de severo y injusto y mentiroso como el diablo es. Ten cuidado de esas cosas. Dice aquí la escritura en primera de Juan 3:17, dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Por eso te decía que la compasión, la explicación que te daba la compasión es saber que alguien tiene necesidad de algo que tú tienes y que tú decides dárselo. No pidiendo nada a cambio. Es más, no diciéndole al Señor también, mira, ya le di, dame. No. Que tu actitud de compasión no tenga ningún interés, ni el más mínimo interés. Y deja que Dios haga que este mundo dé vueltas y te mantenga en Él, te prospere y te bendiga. Danos hoy nuestro pan de cada día. El Señor te dará tu pan, Él te bendecirá. Pero que tu acción de compasión de bendecir a alguien no vaya manchado con algún tipo de espíritu de querer recibir algo a cambio, de ventaja. Yo creo de todo corazón que tú puedes ser una persona que te vistas de compasión, que vivas aplicando compasión, que puedas dar. Imagínate tú que eres un río. Los ríos nacen donde las montañas terminan, porque de las montañas desciende el agua, la nieve que se deshace y baja por esos ríos. Y esos ríos cruzan la tierra fértil y desembocan en el mar. ¿Qué es lo que hace el labrador? ¿Qué es lo que hace la persona que siembra? De ese río saca el agua para poder sembrar sus tierras de riego. Sé como un río. Porque mientras la montaña, que en este caso es Dios, te dé agua y tú estás dispuesto a dar de esa agua que das por todo el camino donde tú estás trazado en la tierra, Dios te va a seguir bendiciendo con más. ¿Por qué? Porque le estás dando a más. Incluso yo creo de todo corazón que mientras uno es más dadivoso, más compasivo, más dádiva recibimos de Dios y más compasión tenemos de Dios. ¿Por qué? Porque
la necesitamos porque constantemente la estamos dando. Sé compasión. Sé una persona llena de compasión. Vive una vida en compasión, en misericordia por tu semejante. Cambia tu manera de vivir. Deja de ser egoísta. Deja de pensar en ti. Piensa en los demás. Los verdaderos tesoros que nosotros podemos adquirir en la vida no es en esta vida, sino es allá en el cielo, donde viviremos con Él para siempre. Y el verdadero tesoro que tú puedes tener aquí en esta vida es Cristo, aquel que está lleno de compasión. Y si tú recibes esa compasión y la empiezas a aplicar en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con tus hermanas, con tus padres, con tus familiares, pero sobre todo también con tus vecinos, con tus semejantes allá en el trabajo, tus compañeros, principalmente con aquellas personas que no les eres tú de agrado o que no te tienen en estima. Aplica tu compasión con ellos, con aquellos que están en necesidad y tú tienes para dales. Sé una persona llena de compasión. Eso le agrada a Dios. Y vas a ver los resultados, de que los resultados son extraordinarios, porque te vas a sentir el hombre, la mujer más feliz del mundo. Acuérdate de esto. Es mejor dar que recibir. Reparte compasión. Reparte amor. Esa es la palabra que Dios te da esta tarde. Bueno, que el Señor me los bendiga. Aquí damos por terminado esta exhortación, este estudio que acabamos de tener. Yo te invito para que nos sigas sintonizando aquí en Facebook para la próxima semana, si Dios nos da vida. Vamos a estar aquí con otra palabra que Dios tiene para tu vida. Ahora que terminamos, pues no hay que terminar sin antes declarar una oración de bendición. Yo quiero en el nombre de Jesús bendecirte. Si estás pasando por alguna enfermedad o algún problema, voy a orar por ti. Pongan allí en el Facebook si tienen algunas necesidades para que oremos por ustedes. Dios nos ha respondido y nos responde constantemente peticiones que le hacemos al Señor. Y yo sé que también te va a bendecir a ti. Y si te bendijo después de que oramos, pues escríbenos y decláranos qué fue lo que hizo Dios por ti para poder testificar las buenas cosas que Dios hace. Por lo demás, yo te invito en el nombre de Jesús, como te decía, a que nos sintonices para la próxima semana. Así que prepárate y vamos a hacer una oración. Pon tus manos, estira tus manos hacia el cielo en dirección al Señor y vamos a orar para que el Señor traiga bendición sobre tu vida. Padre, yo te doy gracias por este estudio. Yo te doy gracias por esta palabra donde nos invitas y nos llamas a vivir en la compasión tuya, Señor Santo, la cual tú constantemente, Dios mío, Señor, impartes y nos das. Padre, yo te pido, Señor, que nos vistas de compasión, que nos llenes de compasión, Señor Santo, que sea tu compasión un motor en nuestras vidas, una naturaleza, Señor, un modo de vivir, Señor Santo, en nuestras vidas, para que podamos, Señor Santo, dar de las bendiciones que tú nos das, dar, Señor Santo, de lo que le puede hacer bien a otros. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que sanes a tus hijos, Dios mío. Si alguien está padeciendo algún tipo de dolor, Dios mío, ya sea de migraña, ya sea de problema en el estómago, Señor Santo, en el esófago, Señor Santo, Padre eterno, dolores de espalda, Señor eterno, si alguien tiene también dolores de rodilla, Padre eterno, tócalos en el nombre de Jesús. Yo reprendo toda enfermedad incurable para los hombres. Padre, para ti es posible, tú la puedes curar. Yo declaro que toda enfermedad se quebre, la maldigo en el nombre de Jesús para que muera en este momento en el cuerpo de tus hijos, que desaparezca, Señor Santo. Padre, bendice, Dios Todopoderoso, aquellos quienes están faltos de esa compasión. Limpia su corazón, limpia su mente, Señor Santo, de toda cosa del mundo, de todo pensamiento malo, de toda memoria mala, de toda ira, Señor Santo, de toda obra del diablo. En el nombre de Jesús, santifícalos y llénalos de tu compasión, llénalos de tu amor. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que todas estas bendiciones vengan para tu pueblo. Amén, amén y amén. Muy bien, que Dios me los bendiga nuevamente. Una bendición haber estado con ustedes.
pues sintonícenos para la próxima semana. Soy el pastor Juan Carlos Lara, desde aquí, desde Manantial de Vida. Que Dios me los bendiga y recuerda que en Cristo todas las cosas son posibles. Hasta la próxima.